Maximiliano Aguilar, Maxi, para todos nosotros, como ustedes pueden comprobar, es un joven, no lo pueden comprobar todavía, pero lo van a comprobar, un joven talentoso, que es papá de una familia de 3 hijos, licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales, con especialización en Comercio Internacional, y proviene de una familia con más de 40 años en la actividad de alimentos para el mercado interno y el comercio internacional. Fuera del ámbito familiar, tuvo comercio propio en el rubro de alimentos y cofundó el primer mercado de productos orgánicos y agroecológicos del partido de Vicente López. Actualmente es empresario en el sector del real estate y también desarrolla un negocio de comercio electrónico internacional. Y es responsable de estrategia global de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN. Ahora bien, el motivo por el cual lo convocamos a esta exposición es porque Maxi, junto con un grupo de compañeros empresarios y economistas, se dedica ya hace un tiempo importante al estudio de la matriz multidimensional necesaria para la planificación alimentaria en la Argentina. Y es precisamente como consecuencia de esa dedicación es que le invitamos a esta conferencia para que nos cuente qué vamos a comer desde ahora hasta el 2040, como lo anuncia el título. Así que, Maxi, el micrófono es todo tuyo, agradeciéndote tu presencia en esta exposición. Adelante. Gracias, Jorge. Bueno, de vuelta, muchas gracias por asistir. Un poco la idea de la exposición de hoy tiene que ver, no tanto, digamos, esta exposición no está enmarcada en lo que hace al acá y ahora, ¿sí? Por eso estamos planteando la idea de acá al 2040, ¿no? Ustedes saben que con respecto al tema de los alimentos, la Argentina es un país muy interesante porque justamente es uno de sus diferenciales competitivos a nivel mundial, la producción de alimentos. Y es, por momentos en nuestra historia, paradójico que tengamos el pueblo que muchas veces pasa hambre. Entonces, acá nos empezamos a hablar empiezan a surgir ciertos interrogantes. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea justamente es no basarnos en el acá y ahora porque sería entrar en temas muy específicos. Pero de acá al 2040, y quiero aclarar que tomo el 2040 como, digamos, fecha arbitraria, ¿no? Podríamos estar planificando para un poco menos, un poco más. Pero vamos a poner como fecha arbitraria justamente el 2040, en donde tenemos 20 años para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como pueblo? ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestra patria para que la producción de alimentos tenga cierta lógica? Y la lógica va a estar basada justamente no solamente en la producción, sino en la demanda que va a tener el propio pueblo, más las exportaciones que nosotros debamos hacer justamente para incrementar nuestra balanza comercial, desde ese rubro por lo menos. Ahora bien, acá tenemos al día de hoy, en el orden, vamos a poner los números redondos, no quiero hacer de esto una cuestión de gráficos, yo no soy de ese estilo, ni tampoco soy de PowerPoint y demás. Prefiero armarlo del estilo de una charla en donde todos podamos debatirlo, discutirlo, porque finalmente el conocimiento es una construcción colectiva. Y acá, humildemente, lo que vengo a plantear son algunos números que son de público conocimiento y que de alguna manera los vamos entrelazando y vamos armando las proyecciones que necesitamos para trabajar sobre este tema. Hoy estamos más o menos en el orden de los 45 millones de habitantes. Ahora estamos un poco más, ¿no? Porque bueno, este es del último censo, ya pasó el tiempo y demás. Pero bueno, vamos a trazar 45 millones de habitantes, muy bien. Y si nosotros trazásemos una línea de tiempo, justamente para el 2040, que es donde estamos haciendo el corte, estamos hablando de que para esa época, según el crecimiento demográfico proyectado, en base a los números que se vienen trazando los últimos años de crecimiento poblacional,
vamos a ser 10 millones de personas más, ¿no? Un poco más, pero vamos a poner en 55 millones de personas, de argentinos que estamos comiendo todos los días. Con una particularidad adicional, que a la fecha nosotros estamos teniendo digamos, nuestro promedio, hombres y mujeres, en la Argentina, de esperanza de vida es de 76,9, casi 77 años de vida es la esperanza de vida. Y que para esa época, producto del avance tecnológico, la ciencia y demás, crece la esperanza de vida a un poco más de 80 años de vida, en promedio de vuelta, ¿no? Acá estamos tomando promedio hombres, mujeres, chicos, digamos, grandes, o sea, adultos mayores, demás. Bueno, en ese promedio de vida tenemos esos números. Y acá nos encontramos con un desafío muy importante. El desafío muy importante es que nosotros todos los días a toda esta gente le tenemos que dar de comer. Y no solamente le tenemos que dar de comer a más personas, sino a personas que van a vivir más tiempo. Entonces, obviamente, va a aparecer una necesidad de mayor consumo de esos alimentos por parte de esta población, ¿sí? Ahora, acá hay una discusión que depende desde dónde se arranque, si se arranca del lado de los nutricionistas, si se arranca del lado de otras especialidades médicas, si se arranca desde otras disciplinas no relacionadas con la medicina, se empieza a plantear, bueno, ok, ¿cuál es la unidad de medida que utilizamos para entender cuánto come cada una de estas personas por día? Bueno, que los kilocalorías, que porque el promedio, que si la cantidad de proteínas y la cantidad de minerales, bueno, hay toda una discusión que yo la voy a simplificar y la voy a poner en una unidad de medida simple que ustedes la van a entender perfectamente, que es por unidad de peso de kilos. Es decir, bueno, en promedio, nuestra gente tiene que estar comiendo más, en teoría, ¿no? Todos deberían estar comiendo más de 1 kilo peso, de 1 kilo de alimento diario, ¿no? Entre el desayuno, el almuerzo, merienda, cena, bueno, todas las comidas que se hagan, las 6 comidas, aquellas que pueden, los que no, las que puedan hacer, pero más o menos estamos en ese número, un poco más de 1 kilo, 1,2 kilos, bueno. Hay depende del país, ¿no? Porque hay países que tienen, por el tipo de producción de alimentos que tienen y demás, la comida es un poco más abundante en cuanto a lo que comen y demás. Bueno, pero para la Argentina, con 1 kilo y pico estamos bien. Pero vamos a simplificarlo de vuelta y vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de 1 kilo. 1 kilo de comida diario de piso, ¿sí? Que en 45 millones de habitantes, si nosotros calculamos que esto le tenemos que dar todos los días de comer este kilo de comida, en 45 millones de habitantes estamos hablando que necesitamos de 16.400.000, un poquito más, 16.425.000 que son, pero de vuelta, en número redondo, 16.400.000 toneladas de alimento anual. Eso para estos 45 millones de habitantes. Ahora, si nos vamos a la proyección de los 55 millones de habitantes, nos alcanzamos el número de las 20 millones de toneladas que se necesitan justamente para darle de comer a todos los argentinos a esa época. Muy bien, acá más o menos, hasta acá estamos fácil, porque decimos, bueno, tenemos tanta gente, tanta cantidad de peso, la proyección, vamos bien. Y acá empieza a entrar en juego cierta discusión que tiene que ver con frases hechas que muchos de nosotros hemos escuchado y que algunos descubrimos que repiten corrientemente, ¿no? Por ejemplo,
vamos a que Argentina pueda alimentar a 400 millones de personas, o 475 millones de personas, dependiendo quién lo diga. Que si bajamos el 2% de las exportaciones, entonces acabamos con el hambre de la Argentina, porque no sé qué. Que el problema de que la gente no coma es un problema de que los supermercadistas, que son personas horribles y malvadas, hacen una gran formación de precios y no sé qué, que esto que lo otro, y que por eso la gente no... Bueno, hay un montón de estas frases. Yo lo que planteo acá es, bueno, estas frases se han a lo largo del tiempo ido poniendo sobre la mesa y, como decía, se empiezan a repetir muchísimas veces. Y lo que yo me pregunto es, bueno, ¿qué intereses se están defendiendo cada vez que una persona empieza a repetir estas frases sin rascar un poquito para ver qué hay de fondo, ¿no? La Argentina produce alimento para 400 o 475 millones de personas. La Argentina, si le bajamos el 2% de las exportaciones, le damos de comer a la... En fin, todo esto que acabo de nombrar, o los supermercadistas, son... ¿quién, ¿Quién puso esta frase? ¿Y por qué se repite? ¿Y qué intereses hay de fondo que hacen que justamente se, digamos, se empuje este tipo de pensamiento? Entonces, bueno, rascando un poquito la olla, decimos, bueno, pará, 475 millones de habitantes, muy bien. Y con todo el alimento que produce la Argentina, muy bien. ¿Y qué produce? ¿Cómo es la matriz de producción de alimentos en la Argentina? A ver dónde está la matriz. Busquen la matriz, traigan la matriz alimentaria. Y no está. Y no existe. Y por ridículo que parezca, uno la busca y no está. Nadie la hizo. Dice, ¿cómo que no hay una matriz de producción de alimentos en la Argentina, siendo uno de los diferenciales que tenemos a nivel global? Somos un pueblo productor de alimentos. No todos los pueblos producen alimentos, como también somos un pueblo productor de energía. No todos los pueblos tienen energía. Esas dos matrices de competitividad, bueno, una que es la de alimentos, que es la que nos pega todos los días en si tenemos la panza llena o no, si podemos estudiar como corresponde o no, si podemos tener la fuerza necesaria para levantarnos y ir a trabajar o no, no está hecha. Me van a decir, ¿en serio no está hecha? Pero Maxi, ¿de verdad? No, no, no está hecha. No está hecha. Búsquenla, no está. Lo que empieza a ver son estos ensayos, estas cositas que vienen defendiendo determinados intereses. Bueno, muy bien. Entonces ahí surge una necesidad. ¿Cuál es justamente la necesidad? Es de que hay que crear esa matriz de alimentos. Entonces, ya que tenemos que crearla, ¿por qué nos vamos a basar pura y exclusivamente en una matriz que sea de 2 dimensiones? Si la tenemos que crear. ¿No podemos ser un poquito más creativos y justamente armar una matriz que contemple más allá de lo que hace al insumo producto? ¿No podemos darle un poquito de lógica entendiendo cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo respecto a la comida y respecto también a las necesidades que tiene nuestro pueblo de ser un productor de comida que ofrezca sus productos al mundo? ¿Queremos que esos productos que salgan al mundo siempre sigan saliendo desde el lado de la primarización de ese tipo de producción? ¿O queremos empezar a poner más valor agregado? ¿Qué queremos finalmente como nación? ¿No? Y ahí es donde tenemos que empezar a armar una matriz y donde humildemente planteo, bueno, hagámosla multidimensional. ¿Por qué basarnos solamente en 2 ejes? Si le podemos meter más, si podemos empezar a planificar desde un lado inteligente, desde un lado adecuado a las necesidades que tiene nuestro pueblo.
Y acá empezamos con el tema de que, bueno, cuando estamos en una situación de emergencia alimentaria, cuando estamos en una problemática de gente pasando de hambre, como viene pasando hambre mucha gente durante estos últimos años, y que hoy por hoy lo estamos viendo que no levantamos la cabeza respecto a ese tema, sino que todo lo contrario, que es cada vez se profundiza más y peor. Decimos, bueno, eh, pensemos, hagamos una abstracción de la acá y ahora, que justamente era lo que les planteaba al principio, y vayamos a ponernos en un punto en donde tengamos que entender a la Argentina en su totalidad y a la Argentina comiendo todo. Todo quiero decir todo, no con escasez de alimentos para determinadas regiones o para determinadas provincias o lugares alejados, no. Y acá viene el otro vector que hace un ratito lo nombré, que tiene que ver con la energía. Si nosotros tenemos la energía lo suficientemente barata, esto quiere decir que el valor energético esté en función de sus costos de producción, exploración, explotación y distribución, nosotros podemos hacer de que el pueblo no solamente coma bien, sino que coma de todos, porque la pregunta que yo les hago a ustedes es, nosotros tenemos un país tremendamente amplio, ¿sí? Ahora, ¿incide la energía respecto a la distribución de cualquier cosa, pero en lo que estamos charlando, el alimento? Y claro que mirá si incide. Las distancias que nosotros tenemos y los distintos tipos de costumbre que hay en cada uno de todos los pueblos que conforman nuestro maravilloso pueblo argentino. Son costumbres, pero también a veces tiene que ver con realidades comerciales. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás nos encontramos, y recuerdo, yo no recuerdo bien, después le vamos a preguntar acá, la veo que está Beatriz Paglieri, después le vamos a preguntar bien las fechas o más o menos en el orden de cuándo fue, pero cuando se hizo el programa de Pescado para Todos, en el gobierno de Cristina Kirchner, hubo una realidad que tiene que ver con que mucha gente en determinadas provincias comió pescado de mar por primera vez. Ese llegar con pescado de mar por primera vez no es pura y exclusivamente por el valor del pescado, por el precio del pescado, sino que porque obviamente, por cómo está armada la matriz, ni siquiera hay puntos de venta con el frío como para hacer la venta de pescado. Entonces, bueno, pero ¿cómo es eso? Y claro, porque los lugares comerciales no están preparados para tener la refrigeración tal que requiere la venta de pescado. Ahora, el pescado no es que no lo comen porque no les gusta, no es porque prefieren comer otra cosa, no, es una realidad comercial. Es una realidad que uno, si lo piensa como país y uno se pone desde el lado, desde lo que el Estado como gobierno debería llevar adelante, es ese incentivo a generar las condiciones de que ese tipo de alimentos se pueda consumir en cada uno de estos lados. Justamente porque el mercado de por sí no floreció por la falta de frío, por la energía, por el precio. Bueno, pero ¿y cómo hacemos? Y bueno, primero generamos un poquito de demanda como para que se entusiasmen, nosotros vamos empujando eso para que suceda y después ahí brotan solas las flores. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a pensar que una de eh, de los vectores que tienen que hacer a nuestra matriz es el costo energético, justamente para contemplar a la totalidad del territorio y que de repente puedan comer, cualquier persona en la Argentina pueda comer
la comida que quiera porque le llegue, porque esté esa capacidad de distribución de ese alimento y porque obviamente, y antes que nada, que esos alimentos estén en función también del acceso económico, ¿no? Porque está claro, si yo estoy en Salta y quiero comer una centolla, y bueno, pues la voy a pagar la centolla, ¿no? Está claro eso, ¿no? Y si yo estoy en Ushuaia y me quiero comer un locro, también lo voy a pagar ese locro. ¿Eh? Entonces, es muy importante que se entienda que dentro de esa matriz, lo que hace a la energía, a la distribución, a la logística, es tremendamente importante. Por otro lado, tenemos realidades que hacen que el alimento tenga determinado valor en el mercado. Y el valor en el mercado es si está en función de lo que hace a los ingresos populares, llámese esto, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, o si el precio de los alimentos está restringido a determinado grupo de la sociedad que accede a esos alimentos y me queda gente afuera. Y bueno, ¿y ahí de qué estamos hablando? Y bueno, que básicamente nosotros no podemos tampoco en nuestro vector de productividad tener los precios de los alimentos para el consumo del mercado interno relacionados con el precio de los alimentos internacionales. Si yo tengo el precio de los alimentos internacionales, definitivamente dejo afuera a toda una parte de la sociedad, que es lo que viene pasando hace un tiempo. ¿Por qué? Y justamente porque a veces no se termina de entender cómo uno puede poner los precios de los alimentos de forma tal de que queden accesibles. Y para los que les guste o los que no les guste, eso se llaman retenciones. Y esas retenciones no son retenciones alegres a la producción de cualquier alimento en cualquier lado del país, porque tenemos realidades distintas. Las economías regionales, y muchos de ustedes seguramente las conocen y las conocen muy bien, sufren siempre. ¿Y por qué yo le tengo que pegar a las economías regionales? ¿Por qué yo le tengo que pegar a la pera? ¿Por qué le tengo que pegar a la manzana? ¿Por qué le tengo que pegar al zapallito? ¿Por qué le tengo que pegar al tomate? No le tengo que pegar a ninguno de esos. ¿Por qué le tengo que pegar a la yerba mate? ¿Sí? ¿Por qué le tengo que pegar a la producción de cucurbitáceas? ¿Por qué le tengo que pegar a la producción de porotos, de cualquier tipo de legumbres? No le tengo que pegar a ninguno de esos. Ahora, tengo un sector extraordinario, de renta extraordinaria, que es en la pampa húmeda, que ahí sí puedo generar las retenciones suficientes como para desacoplar el precio de los alimentos. Pero tampoco le tengo que pegar al productor, ni tampoco le tengo que pegar al contratista, ni mucho menos al trabajador le tengo que pegar de esa zona. Bueno, esa zona justamente porque tiene una producción extraordinaria, no producto de que son buenos produciendo únicamente, sino que eso deviene de la mano de Dios, ¿sí? Que esa tierra ha sido bendecida de manera tal de que tiene una producción con un diferencial extraordinario, justamente. Bueno, ahí tengo un cuarto de los que nombré, hasta ahora 3, trabajadores, productores y contratistas. Tengo un cuarto actor que justamente es el dueño de la tierra, que vive de rentas y que se lleva, por increíble que parezca, un tercio del producido. Un tercio del producido. Un tercio. ¿Sí? Bueno, no existe en ninguna economía del mundo esa situación. No, no hay. Y cuando lo hubo, bueno, se terminó allá, si lo recuerdan, allá en la Inglaterra de David Ricardo, cuando planteó lo que se llamaba, justamente lo denominó la clase parasitaria. ¿Sí? Entonces, ahí lo que necesitamos es hacer una ley de alquileres rurales en la pampa húmeda.
de forma tal de que los dueños de la tierra se lleven una retribución justa, como se llevan en cualquier lado del mundo, ¿sí? Como se pueden llevar en Alemania, como se pueden llevar en cualquier lado del mundo, ¿sí? Y le bajamos el costo de producción al productor porque le aplicamos mayor retenciones, pero generamos una curva de indiferencia entre justamente lo que es el costo que baja y el precio que le pagan, que también baja, pero gana lo mismo, ¿sí? Porque le bajamos un costo. ¿Solo el costo de la tierra? No, el costo de la energía también. Y ahí los hacemos competitivos. Y ahí generamos el desacoplamiento de los precios locales, del alimento local, de los precios internacionales. Pero Maxi, escúchame, ¿cómo es eso? Porque, bueno, ¿y qué tiene que ver el valor de la tierra de ahí si ahí no se produce este otro tipo de alimentos y este otro tipo? Bueno, pero el valor del alquiler de la tierra está en función de ese valor. Con lo cual, obviamente, si voy a producir, digamos, el dueño de la tierra, se lleva un tercio del producido de cada producción de soja que hace, obviamente, y si yo no voy a producir soja, voy a producir otra cosa, bueno, me va a decir, mira, vos podés hacer la producción que quieras, pero a mí lo que me vas a pagar es lo que me rendiría si estuviese produciendo soja, ¿sí? Con lo cual ahí se me empieza a generar una problemática muy grande respecto del costo de la producción. Ahí tengo un problema del costo de la producción de alimentos. Ahí tengo un problema también de la energía si no la tengo en el lugar que la tengo que tener. Justamente por la producción en sí misma, que requiere la energía, más el transporte que necesito, ya sea para lo que haga la exportación o ya sea lo que haga la distribución de los productos del alimento a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y ahí nos encontramos que con esos dos vectores empezamos a generar una idea de precios de los alimentos para los sectores populares, accesible a los sectores populares. Y ahí nos empieza a generar una cuestión muy interesante que tiene que ver que se nos va a dinamizar el resto de la economía, obviamente porque imagínense que cuanto más abajo de la pirámide estás en términos de ingreso, ¿sí? Más aplicás en alimentos, más destinás tu ingreso a los alimentos, más pesa la distribución de los alimentos en las erogaciones que vos tenés mes a mes. Porque está claro que yo puedo ir a cortarme el pelo, está claro que yo este suéter lo puedo usar 1, 2, 3, 10 años, no importa, hasta donde me dé, pero también está claro que si todos los días no meto comida, bueno, no vivo. Entonces sí o sí requiero del alimento como un ordenador para que la sociedad pueda empezar a justamente tener esa energía que le permita todos los días levantarse para salir a hacer lo que tiene que hacer, que justamente es trabajar, ¿sí? Si no tengo la energía para levantarme, no puedo ir a trabajar. Si no puedo ir a trabajar, sonamos. Y después me termino muriendo si no como. Perfecto. Entonces, ahí en nuestra idea de planificación estamos metiendo, por un lado, lo que hace a el costo de producción, por otro lado, lo que hace el costo energético para la producción y distribución. Y acá viene una cuestión interesante que tiene que ver con las ventajas competitivas de cada uno de los lugares que tenemos en el país y de ese tipo de alimentos que se producen en cada uno de los lugares del país, qué relación le encontramos con la demanda que tenemos internacional, por un lado, y qué relación le encontramos con la creatividad de nuestros empresarios en la transformación de materia prima a producto elaborado.
Hace un tiempito atrás, un amigo me mandó, un amigo holandés, me mandó una foto, que vive acá en Argentina hace muchísimos años, y que ya es más argentino que holandés a esta altura. Me mandó hace muchísimos años, perdón, hace muchísimos años que está acá, y ya lo escuchás hablar a él, y ya él te habla y te dice como que él es argentino, no, porque nosotros, y te habla como argentino. Y hace un tiempito atrás me mandó una foto que decía, era un frasquito, ¿sí? Que tenía adentro unas peras en almíbar, eh, con un packaging muy lindo, bien armadito, que estaba pensado como comer de postre, pero al paso, ¿no? No era, digamos, como para un postre de mesa, sino estar en la calle o estar en el trabajo y comerse de postre esas peras. Y decía, peras argentinas, elaborado y producido en Indonesia, si no me equivoco, era el país que lo estaba produciendo. No me acuerdo si era Tailandia o Indonesia. Bueno, un país del sudeste asiático. Y me dice, ¿por qué nosotros, hablando como argentino, por más que es holandés, dice, ¿por qué nosotros no hacemos todo? ¿Por qué estamos nada más que poniendo la pera? La pera la estamos vendiendo, esto la están procesando, le están metiendo mano de obra, le están metiendo packaging, le están metiendo diseño, más mano de obra, más idea y demás, y van y se ganan el mercado. ¿Qué pasa? Que no tenemos capacidad de producir eso. Bueno, me lo preguntaba y yo la verdad que me tuve que morder la lengua, ¿no? Porque no me gusta ver eso, no me gusta ver algo que tranquilamente lo podríamos haber hecho con valor agregado y no lo hicimos. Está bien, hay otra realidad que tiene que ver con la posibilidad de ingresar a distintos mercados en términos de comercio internacional respecto a lo que hacen a las barreras sanitarias, fitosanitarias y demás, de todo lo que nos van poniendo. Bueno, pero ahí está el expertise del gobierno de turno que lleve adelante la campaña de relaciones internacionales y obviamente basándose con una idea de comercio que haga, digamos, una economía piola, ¿no? O sea, algo que esté orientado justamente a que Argentina sea competitiva por un lado, por el lado de la producción, que la Argentina sea competitiva por el lado de la calidad de sus productos y que por otro lado tengamos el expertise tal de que vayamos abriendo cada vez más los países, los mercados, de forma tal de que nuestros productos se puedan ir diferenciando cada vez más en ellos, ¿sí? En términos de alimentos, nosotros ahora estamos viendo algo muy interesante, que es que se terminó de confirmar el ingreso de Arcor en el mercado de Angola, con una inversión extraordinaria que hizo Arcor de una planta de 20 millones de dólares para el procesamiento de caramelo. Bueno, estamos ganando el mercado africano, lo cual eso es algo fantástico y está buenísimo. Bueno, nuestras empresas, ya sean comercializando sus productos en el exterior, o ya sea instalándose, o sea, en el proceso de internacionalización de las compañías argentinas en el exterior, y bueno, nosotros vamos cada vez clavando más la bandera. Y eso a nosotros nos va generando un país más rico, con mayor, digamos, posibilidad de discutir todas las cosas que querramos discutir en el plano internacional. Ahora, para eso, dentro de esta matriz multidimensional que nosotros estamos hablando, también tenemos que entender, bueno, ok, vamos a producir todos estos alimentos. Todos estos son los tipos de alimentos que producimos, los elaborados, los no elaborados, bla, bla, bla. Perfecto, fantástico. ¿Cuál va a ser el consumo necesario para nuestro pueblo? Bueno, es este, de estas cantidades, de estos alimentos. Perfecto. En algunas materias será, bueno, esto nuestro pueblo no lo consume, con lo cual lo podemos exportar al 100%. Esto lo consume mucho, con lo cual, ojo con esto, administremos bien el comercio de forma tal de que primero coman los nuestros y después sacamos el resto. Y después, por otro lado, vamos a empezar a entender qué nos va quedando a la mano
justamente para meter en el mercado y para exportar, para generar con esas exportaciones las divisas que requiere nuestro país para cumplir con sus obligaciones y hacer crecer nuestra balanza comercial robustamente. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo. No es solamente que podemos, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación, primero, de que todos los nuestros coman todo y coman bien. Y segundo, tenemos la obligación de hacer crecer a nuestras empresas, a nuestras marcas en el exterior, que eso nos va a ir dando cada vez más sustento para ir creciendo como patria y teniendo, obviamente, una industria robusta, una industria que esté sustentada en una planificación que no puede ser pendulante, no puede ser pendulante. Por eso planteé 20 años, pero dije, bueno, podrían ser más. Esto tiene que ser una matriz que nos acompañe en el tiempo y que obviamente siempre va a tender a perfeccionarse porque van cambiando costumbres de consumo, van generando nuevas tecnologías. Hay muchas cosas que hacen que la matriz se vaya ajustando y es lógico que la matriz se vaya ajustando. Lo que no es lógico que se ajusten son los principios ordenadores que nosotros tenemos que tener como pueblo, decir, muchachos, nuestro pueblo come bien y nosotros nos dedicamos también a venderle los alimentos a todos aquellos pueblos del mundo que quieran comer los fantásticos alimentos que produce nuestra patria y que a nosotros nos dé el orgullo como argentinos de saber que estamos aportándole calorías, vitaminas y todo lo que contienen los alimentos al resto del mundo de calidad y que notoriamente se entienda que sean productos argentinos. Es un poco la idea de la construcción de esta matriz. No los quiero aburrir mucho tiempo más con esto porque sé que se queda para largo. Sé que por lo que me comentó Jorge puede empezar a hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Eh, y a mí también me gustaría participar, algunas personas aquí en la charla, como le decía recién a Beatriz, pedirle algunas palabras y algunos comentarios. Eh, Sobre todo por lo que hablamos de Pescado para Todos. Por ahí lo vi, no lo estoy viendo ahora, pero por ahí lo vi que estaba José Cudina. José también estuvo trabajando con el tema de la carne en su momento, en Carne para Todos. Digamos, tenemos muchísima posibilidad de lograr armar alimentos que realmente le lleguen a todo nuestro pueblo, que las familias estén contentas, que no sea un problema para un padre de una nena de 15 que no le puede hacer una torta a la hija porque no puede comprar un coso de crema, porque la crema sale, es espacial el precio de la crema, o que querés comerte un pan con manteca y la manteca prácticamente estás empeñando la joya de la abuela para comprarte un pan de manteca, ¿no? No va. Lo que va es que nuestro pueblo coma y que coma bien. Que coma bien, no que coma lo que pueda, que coma bien, que coma la carne, que coma la verdura, que coma el pollo, que coma el cerdo, que coma todo lo que tenga ganas de comer. Que se puedan hacer un asado los fines de semana, un padre de familia que invite a sus hijos con sus nietos y que la gente pueda ir y comer como fue siempre. No podemos decir, no, no puedo juntar a mi familia, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no, si gasto en esto, entonces después, los invito a comer el asado el fin de semana, pero después estoy a mate cocido toda la semana porque si no, no es así. Esa no es, por lo menos, la Argentina que yo quiero. Y tampoco es la Argentina de decir, no, bueno, exportamos todo, total, no pasa nada, qué sé yo, y exportamos de manera media, qué sé yo, media desorganizada, por darle un formato bastante light a mi comentario,
de forma tal de que no tengo puesta las retenciones ni le pego donde le tengo que pegar y donde tengo la energía, y que termina haciendo que finalmente la gente tampoco pueda comprar la comida porque los precios están por cualquier lado, ¿no? No. Entonces ahí lo que yo planteo humildemente es decir, bueno, mira, para el armado de esta matriz, específicamente lo tenemos que tomar multidimensional, porque siempre los esbozos que hubo, de vuelta, no está hecha la matriz, pero los esbozos que hubo en cada uno de los pedidos que se esbozó algo, fue solamente de 2 dimensiones, y la verdad que con eso no nos alcanza. Para nada nos alcanza. Y mucho menos si, volviendo a la pregunta inicial que nos convoca, que es, ¿qué comemos de acá al 2040? Bueno, si hacemos la cosa bien, la respuesta sería, bueno, lo que tengamos ganas. Y si hacemos las cosas mal, va a ser, y lo que podamos. Bueno, yo me inclino por poner todo en la cancha para que sea lo que nos dé la gana, completamente a todos, y no lo que podamos. Eso por lo menos conmigo no cuente. Así que, bueno, Jorge, acá paro porque no quiero aburrir tampoco. Bueno, no aburriste, todo lo contrario. Yo estaba mirando el rostro de todos con suma atención, siguieron tu exposición, que además dispara una serie de preguntas, dudas y deseo de intervención que quisiera ordenar un poquito de ahora en más. Vos mencionaste la presencia de Beatriz, la presencia de José por algún lado. Yo a todos les voy a pedir, empezando por ellos dos que vos mencionaste, así que ya están en la lista, que por favor lo pidan a través del chat, y vamos a tratar de la media hora, los 35 minutos que nos quedan hasta las 7:30, que es la hora de cierre de estos encuentros, podamos intervenir todos aquellos que querramos intervenir. Así que con esa idea de ordenamiento, yo a Beatriz o a José Cudina, al que quiera hablar primero, le doy a Beatriz. Beatriz levanta la mano, le doy a Beatriz el micrófono. Es tuyo, Beatriz. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Maxi, por tu exposición y por esta iniciativa de profundizar este tema que sin ninguna duda no es casual que no tengamos la matriz insumo producto agropecuaria en la Argentina, un país históricamente agroexportador. Me tocó estar en la Secretaría de Agricultura, cuando era Secretaría de Agricultura, por los 90 y por los 2000, y los fondos internacionales, fondos no reintegrables, no reembolsables, estaban dedicados en muchos casos a construir esa matriz, es decir que si no se construyó es porque esos fondos no fueron utilizados, o fueron utilizados justamente como pasa muchas veces. Acá hay un especialista en fondos internacionales y cómo administrarlos, porque siempre eran en realidad para que los consultores generaran su propia demanda. Con lo cual soy muy crítica de esos fondos, y que además, específicamente en la Secretaría de Agricultura, hablo de la Secretaría porque era la histórica Secretaría de Agricultura, que recibía los fondos y no hicieron nunca la matriz. Recuerdo la última vez cuando ya era la última negociación, la de Doha, la que todavía está pendiente, dentro del marco del OMC, negociaciones internacionales que por supuesto eran importantes para la República Argentina y para su capacidad y su presencia en el mundo como país agroexportador, y tampoco se hizo. Pero esa misma secretaría, porque vos hablabas de pescado para todos, esa misma secretaría era la que en las mismas épocas se especializaba solamente en negociar los cupos de pesca. Eran las autoridades especializadas en negociar cupos de pesca, y nada más que cupos de pesca. Y la verdad que hubo muchas denuncias históricamente, pero lo único que más o menos trataban de que no, digamos, es más, no se les acabara dar esos cupos, entonces que medianamente protegían que el mar argentino no se quedara sin pescado. Por lo tanto, es el mismo perfil, y ahí es donde tenemos que entender que hace falta Estado, pero un Estado que no sea justamente para
para que no le sirva a la Argentina, sino para algunos funcionarios y algunos especialistas en el tema. Con lo cual soy muy crítica, sin ninguna duda, en la parte de la operatoria de Pescado para Todos. José Cudina debe saber más que yo, pero sin ninguna duda era casi, te diría como que casi, lo siento como que era una tontería, una decisión política, y la importancia que tuvo que muchos argentinos, inclusive de Entre Ríos, Corrientes, es decir, que están acostumbrados al pescado de río, no habían comido nunca pescado de mar. Una cosa impactante, fue como resultado. Todos ansiaban que llegara el Pescado para Todos, que además llegaba sin ninguna duda a muy buen precio. Así que no me meto exactamente en ese tema, pero sí vos sabés, y algunos saben, que yo también era la época de la Secretaría de Agricultura, que se decretó que hacíamos alimentos para 400 millones de habitantes. Y entonces, en realidad, esa cuenta, que parece que seguimos, parece como no hubiese cambiado nunca la tecnología ni el área extendida de la soja, era que en realidad estaba medido en términos de que los argentinos y el resto del mundo comiéramos grano de soja, y yo a veces digo, bueno, si nos los bancamos podemos comer hasta el pellet y, bueno, y el aceite de soja. Con lo cual, en realidad, estaba medido en términos de que no de lo que consumía el argentino, ni la capacidad exportadora de Argentina como exportador de productos elaborados, productos de góndola. Con lo cual, también esa Secretaría de Agricultura que no hizo y recibió los fondos y no hizo la matriz, vendía solamente cupos de pesca, también, digamos, instaló lo de los 400 millones, que pareciera que se repite. Yo les digo la verdad, ya ni me acuerdo cuándo era, pero cuando se instaló este tema era secretario de Agricultura Felipe Solá en esa época, muy en los 90, y donde Monsanto empezó a ocupar una parte importante de ese orden institucional, por decirlo elegantemente. En realidad yo hice la cuenta, y nosotros consumiendo lo que consumíamos realmente, donde, digamos, yo pude tener la capacidad en ese momento de hacer la cuenta entre lo que producía Argentina en todo tipo de alimentos, del yogur a los caramelos, a la verdura, a la fruta, a la carne, es decir, toda la matriz que producía Argentina, que consumía Argentina, descontándolo de lo que exportaba de esos mismos productos. Y yo llegué a la conclusión que no era menor, de 100 millones que Argentina producía alimentos elaborados, o de toda la cadena alimenticia, para 100 millones, con lo cual no era para descalificar, todo lo contrario, era muchísimo más importante ser un país productor de alimentos para 100 millones, y haber trabajado en consecuencia a lo largo de la historia, y no decir que somos para 400, pero que lo que hacemos es exportar e intentar medirnos en esa cuenta de que consumimos el poroto de soja, el aceite o el pellet, porque en realidad parte muy importante de nuestro valor de exportación del derivado de soja está en alimentos para animales. Entonces, en los desperdicios que surgen de la harina o del aceite. Por lo tanto, la verdad que para mí a veces me he sentido muy sola en esta historia de que yo nunca creí ni nunca me instalé en los 400 millones, pero bueno, digo, estamos a tiempo, hay que hacerlo, y seamos serios, digamos. Lo que digo es que no nos instalemos, y la verdad que te agradezco, y agradezco al equipo que armaron, Maximiliano Aguilar, con José, con Sergio Carboneto, realmente con profesionales de primera, pero bueno, todos esos recursos los tiene sin ninguna duda el Ministerio de Agricultura, y me encantaría tener información oficial que hablara sobre esto y que me demostraran que hacemos alimentos para 400 millones. Me encantaría. Yo estaría feliz que la Argentina hiciera para 400 millones de productos elaborados, no que nos ponen en la cuenta consumiendo alimento para animales. Muy bien. Seguramente, bueno. Justo con eso que vos decís, Beatriz, es
en las cuentas que habíamos sacado en su momento, sí, está bien. Si elaboramos esos 400 millones, entonces de ese kilo que nosotros hablábamos al principio, el 60% estaríamos comiendo harina de soja, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. no sé, yo no me veo todos los días comiendo 600 gramos de harina de soja, pero bueno. Ningún argentino, digamos, por suerte, comemos con cuchillo y tenedor, por suerte. Pero también, digamos, es como que pareciera que se instaló esto en los 90 con Felipe Solá, hoy es el canciller, pero en ese momento era un funcionario importantísimo como secretario de Agricultura. Bueno, se instaló eso y parece que se sigue repitiendo, además, como si no hubiesen pasado los años que pasaron, además. Con lo cual, bueno, yo me siento que sigo pensando lo mismo, pero que no estoy en capacidad o condiciones porque no tenemos los recursos o la estructura, que no debería ser tan grande. Vos la estás haciendo casi a mano, yo el año pasado también me puse otra vez, pero bueno, hay un punto donde sí, bueno, a ver, digamos las cosas como son. No está hecha en la matriz agroalimentaria en un país agroexportador y que tiene en su discurso que producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Bueno, muchas gracias. 145, es decir, como que gracias, parece Beatriz. que hacemos alimentos para 10 argentinos. Para 10 argentinas. Es un aporte. Gracias, Jorge. No, al contrario, es un aporte muy valioso por toda la experiencia y toda la lucha que has tenido históricamente y realmente es irreemplazable. Así que tu aporte a esta discusión ha sido de primera. Con el mismo espíritu es que le pido a José Cubina, que ha pedido la palabra, que haga su aporte desde su propia experiencia. José. Estás en mute, José. Sacate el... Ahí está, vale. Ahí está. Bueno, voy a ser rápido, Jorge, así pueden participar el resto de los compañeros que quieran participar. Les comento, cuando hablamos de pescado para todos, vamos a arrancar con carne para todos entre 20 y 25 días. Yo después de los 4 años macrista quedé como mucho hasta para arriba y necesitaba un inversor para llevar adelante esta tarea. Y justamente, fíjense, es un amigo y se llama Alberto López, el que hizo Pescado para Todos. O sea que vamos a hacer Pescar, la empresa Pescar. Así que Alberto, doble mérito, que ha estado colaborando en el gobierno anterior y ahora en esta tarea de carne que, bueno, que es tan valiosa para la gente. Apoyándome en lo que bien dice y ha expresado Max, yo veo que hay una responsabilidad en cuanto al manejo en la Secretaría de Comercio. Yo creo que la responsabilidad es muy grande en el tema de la carne, porque se está exportando, por la demanda que tiene China, se está exportando muchísimo. China está llevando madres, o sea, vacas, y están quedando cada vez menos vientres en los campos argentinos. Consecuencia de eso, el año que viene va a estar muy, muy, muy cara la carne, y ya les voy avisando, charlando con Mario de Ramos, que este mes, el principio del mes de diciembre, va a tener un aumento muy, muy significativo la carne, en el cual uno de los motivos se expresaba recién. Entonces, básicamente digo, si no controlamos y no llevamos un orden entre lo que queda acá y lo que se vende, bueno, estamos en un problema bárbaro, porque va a quedar muy poco por la demanda que hay y por los precios internacionales va a quedar muy poco para que coman los argentinos. Después hay, acá presente, un compañero que se llama César Cruzita, lo vi en la lista, que es un economista, somos compañeros y amigos, y Bruno Capra, que no sé si está, no lo veo, no sé si estaría avisado, yo me olvidé. También, Maxi, yo agregaría un tema que es el mejoramiento de las tierras no productivas. Es decir, en el NOA y en el NOE nosotros tenemos, atraviesa esta región el río Bermejo. El río Bermejo puede ser, si lo canalizamos, puede aportar muchísimo en cuanto a esa zona al riego
y a la logística también. Esa es una obra, una tarea, un proyecto que la verdad que lo podemos encarar con peso. No nos hace falta ni demanda de moneda extranjera para encarar esa obra. Yo creo que es muy importante porque eso fundaría muchas ciudades. Digamos, cuando hablamos de ciudades, es construir la iglesia, la escuela, la policía, bueno, y poblar a las zonas que hoy están desérticas. Y con eso ganaríamos el 25%, sumaríamos a tierras productivas en un 25% de las que tenemos. Serían 5 millones de hectáreas en esa zona que nosotros podríamos transformarnos en productivas. Pero como el tema es muy interesante, yo le diría a César, si me está escuchando, invitaría a César, de mi parte me tomo el atrevimiento, que definas en pocas palabras, para no utilizarlo y explicarlo yo, porque el proyecto de César y de Bruno, el tema de la canalización del río Bermejo. Y con esto, bueno, doy por terminado. No sé si les parece invitarlo a César, si está escuchando, si puede explicar un poco más sobre el tema. Bueno, gracias, José. Si César está escuchando, veo que... ¿Ustedes me escuchan? Que han venido en cadena, así que César, bienvenido también a esta Sí, reunión. no me anda, donde estoy no me anda la cámara. Así que, bueno, dale nomás. El tema de la canalización del río Bermejo es un tema, cuando yo ya era chico ya hay proyectos de la canalización, ¿no? Son 2 canales de 1.700 kilómetros de extensión que darían conectividad a todo el noroeste argentino. O sea, solucionaríamos el problema de la logística, de cómo hacer una autopista invertida. Hacer los canales para la navegación son hacer una autopista invertida. Se podría utilizar, se evitarían las inundaciones del noroeste argentino, le daría competitividad y se podría navegar hasta el límite con Bolivia. Habría que hacer 5 represas en territorio argentino que embalsarían el agua, dejarían de arrastrarse los sedimentos que se arrastran al Paraná, que hacen que esté permanentemente siendo dragado. O sea que el ahorro del dragado del Paraná también contribuiría a financiar las obras, y se podría incorporar una nueva pampa húmeda, y es una obra perfectamente realizable con peso. Nosotros estamos trabajando en reflotar ese proyecto. Hemos estado conversando con Kobe Capitanich y con gente del noroeste, y estamos tratando de impulsarlo, porque los argentinos tienen guardado en el colchón 160.000 millones de dólares, y si buscamos mecanismos de financiamiento, tratar de que parte de esos dólares se puedan utilizar, los argentinos le ofrezcamos una opción para que lo logren lo pongan a trabajar en la Argentina, se podría financiar la obra, en parte, los pocos dólares que se necesitan, porque la mayor parte del dinero es peso. Es una obra que puede transformar la matriz productiva de la Argentina y generar un nuevo mecanismo del sistema de tenencia de la tierra. Se podrían crear colonias, el tema de la producción de las granjas de cerdos, y permitiría que millones de personas que están viviendo en el conurbano se asienten en sus lugares de orígenes y, digamos, una nueva dimensión a la Argentina. Es una obra perfectamente realizable, y creo que en este momento le daría a este gobierno la épica necesaria para hacer una obra que transforme la Argentina. Esto es lo que puedo decir sobre el... Bueno, muy bien. Muy agradecido por el aporte. Yo quería intercalar en este momento una preguntita, un pedido de palabra de Alejandro Belicoso, que hizo una pregunta, me imagino que tendrá relación con eso. Alejandro. Hola, sí, acá estoy. Recién en la exposición comentaban el tema de las retenciones, que era importante para deslindar el precio del dólar para los alimentos en el mercado interno. Ahora, ¿cómo se hace para hacer que los pequeños productores dejen de ver a las retenciones como un castigo del gobierno? ¿A quién hace la pregunta,
Alejandro. A Maxi. Bien. Está claro, Alejandro. Hola, ¿cómo andás? Gracias. Hola. Sí, bueno, justamente lo que planteaba al principio. Las retenciones no tienen que ser un castigo ni para los productores, ni para los contratistas, ni para los trabajadores. Las retenciones que humildemente planteamos tienen que ver con disasociar el precio internacional de los alimentos, generar un mecanismo de recaudación, pero para el productor, del tamaño que sea, tiene que tener una curva de indiferencia a la hora del aumento de las retenciones. ¿Y cómo hacemos eso? Y bajando el costo. Entonces, el costo, ¿cómo lo bajamos? Y lo bajamos por dos vectores, por el lado energético por un lado y por el otro lado, que es el más importante, con el tema de la ley de alquileres en las grandes extensiones rurales de la pampa húmeda. Solamente ahí. Porque ahí es donde tenés el diferencial. Ahí es donde está el diferencial, en donde 1/3 del producido se lo lleva alguien que no trabaja. Yo no sé qué pensarán muchos, pero por lo menos yo estoy criado en la idea de que uno tiene que trabajar para vivir y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso de vivir sin trabajar son de muy pocos, y eso de muy pocos me parece que hacen que se compliquen muchos. Entonces, si me das a elegir a mí entre 1000 familias beneficiadas o 10 millones de familias, que sería el resto de la Argentina, yo siempre te voy a decir las 10 millones de familias. Y esas 1000 familias, y bueno, tendrán que por una vez en la vida empezar a dar un poquito. Ahora, ¿cómo? Y bueno, tampoco es que le estoy diciendo, no, mirá, me voy a meter con el derecho de propiedad. No. Es una ley de alquileres rurales en donde ellos van a tener, digamos, un ingreso ajustado a lo que hacen, que es alquilar la tierra, como en cualquier lado del mundo. Y no que sea 1/3 de la producción, que es una cosa que ya te diría hasta no sé, me parece algo hasta desagradable en el sentido moral de la cosa. Ahora, también hay una realidad. Me podría decir, bueno, pero ese terrateniente de la pampa húmeda, ese oligarca con nombre y apellido. No, yo lo planteaba en términos de pequeños productores. Parte de mi familia tiene tierra. El pequeño productor tiene la tierra. Vos Sí. tenés la tierra. Bueno, vos no estás pagando 1/3 por sobre eso. Vos vas, la realidad que vos tenés, si vos te compararas con un productor que tiene que pagar el alquiler de la tierra, vos en tu esquema de costo tenés, por un lado, los costos de tu producción, por otro lado, tu margen, y si vos fueses el otro productor el que está alquilando, dentro del esquema de costos tendrías el valor de la tierra. En este caso no lo tendrías. Bueno, está bien, entonces vos tenés un margen agregado. Bueno, perfecto. En ese caso, sería en una ecuación, si estuvieses en la misma zona, sería en una ecuación que sea con una indiferencia como para todos. Ahora, tenés una realidad. Cuando vos te vas a estas grandes extensiones y cuando vos tenés al productor que está produciendo ahí, el costo que tiene es tan alto que a donde vos le metés la retención y vos no le mejorás esa parte, ni tampoco le mejorás la rentabilidad por el lado de los costos de la energía y demás, lo que empieza a pasar es que se le va achicando cada vez más. Hasta un punto. Ahora, el otro no. El otro queda indiferente, el oligarca te hablo. Bueno, ahí tenemos un problema. Ahora me podría decir, bueno, pero escuchame, este señor me viene con el verso típico de, no, acá, pero bueno, el costo de oportunidad, porque si yo esta plata la pusiera en un plazo fijo o la tuviese trabajada, entonces, no, bueno, ese es tu costo de oportunidad, ningún problema. Entonces yo, también, Argentina, Estado argentino, le tengo que dar al productor como vos la posibilidad de adquirir esa tierra y decirle, no te hagas problema, oligarca, vendela. Si no te conviene, vendela. Y te tengo que generar a vos un país que tenga las condiciones de mercado tal que puedas sacar un crédito para comprar esa tierra sin que tenga una tasa de interés que sea imposible de pagar. Entonces, si vos ordenás la cosa desde el lado de los costos y vos ordenás la cosa desde el lado del bien común, es muy simple. Ahora, hay 1000 que se van a enojar, y bueno, yo lo lamento. ¿Qué querés que te diga?
Con esos 1.000 se van a enojar y se me van a enojar, qué sé yo. Yo me quedo con las otras 10 millones de familias, ¿qué crees que te diga? Desde ese lado. Es verdad también que hay que optimizar algunos temas de los costos. Bueno, no podemos tener el valor energético en el valor que lo tenemos. Nosotros tenemos que llevar de vuelta el valor del litro de gasoil, para que se entienda, tomando el litro de gasoil como referencia, a lo que estuvo en su momento, que fueron 60 centavos de dólar. Con el 60 centavos de dólar del litro de gasoil, ahí te cambia la ecuación de costo. Y te cambia y lógicamente se te genera un margen adicional. ¿Por qué? Y porque vos hoy los costos de la energía no lo tenés en base a los costos, la tenés en base de vaya a saberlo. Nosotros lo tenemos. La Argentina tiene el 51% de las acciones de la empresa más importante de la Argentina, que justamente se ocupa de la producción, explotación de petróleo, y al día de hoy, desde el año 13, 14, no me acuerdo qué fue cuando entró Galucho, seguimos sin saber cuánto cuesta un barril de petróleo. Cuánto cuesta, no cuánto lo venden, ¿sí? No el precio de venta, sino el costo. Y bueno, qué sé yo, hay algo que hay que modificar, evidentemente. Tenemos que volver a hacer costos. Para eso tenemos que volver a hacer costos en todos los lados, pero principalmente dentro del esquema que a nosotros nos toca, es los costos para la producción de alimentos, optimizados del lado que, o tomando la variable de ajuste en donde yo la marco, que es en la pampa húmeda, a los oligarcas y nada más que eso, y después tenés, por otro lado, el precio energético. Bueno, evidentemente sí hay que hacer costos en la energía y no tienen que volver a devolver el valor del costo del barril de petróleo con exploración y con distribución y transformación, para que sepamos cuánto vale la energía en la Argentina y podamos hacer todos un esquema de costo que sabemos en dónde empiezan a ver los diferenciales. Y a vos te rinda más la producción de tu producido, producto que los costos los tenés ajustados a donde tienen que estar. Muy bien, acá está Pimpi Colombo pidiendo la palabra. También me gustaría, después de Pimpi, pedirle a Norma Rodríguez, que ha dicho algunas cosas vía teclado, que las repita in voce para que completemos este tiempo de 10 minutos que nos quedan hasta el cierre. Así que Pimpi, el micrófono es tuyo y después vamos con Norma. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que es buenísimo, es muy clara la exposición de Maxi, lo de César, me encanta. En Tucumán, yo vivo hace 28 años acá, y cuando yo todavía vivía en Tucumán, se peleó tanto por la canalización del Bermejo, pero tanto y tanto, y en la época del gobierno de Menem, ¿no? También hubo intentos ahí que finalmente no prosperaron. La explicación de la Beatriz siempre me parece también fascinante, y después trato yo de elaborar cómo poder explicarlo, ¿no? Pero quería comentar algo como para pensar, o primero preguntar. Yo no tengo idea cómo es la distribución en número de productores propietarios de productos exportables, digamos. Cuando decimos, estamos hablando de la exportación, sea de la soja directamente, sea de la harina, del aceite, qué sé yo, y decimos que el grueso se produce en la pampa húmeda, que tiene una renta extraordinaria, etc. Todo el planteo para mí es redondo, lo comprendo. Comprendo que además solamente puede funcionar si es sistémico, solo si es sistémico, porque si no podés volver a caer en la división de la 125, donde todo el mundo dice, no, pero con las retenciones lo concreto, hermano, que ahora a mí me ingresa menos, esa es la verdad. Yo tengo pequeñas, no sé qué. Entonces, si no está pensado, si no está hecho, si no está conformado, Guillermo Moreno siempre habla de la necesidad de tener un espacio donde se construya el conocimiento de lo que necesita la Argentina, de ordenar y planificar la producción, y yo pienso que estas cosas son parte de eso, ¿no? No como se interpreta después de la lectura de la vicepresidenta, que de lo que se trata de ver si el PRO y los radicales van a hablar con el gobierno. Es como algo muchísimo más profundo, más complejo, y de análisis de cuál es el país en el que queremos vivir, o como pregunta Maxi, si qué queremos que ocurra con nuestro pueblo, qué derecho tengamos a alimentarnos, o como lo que dice José, que me parece tan importante, eso de que
de que Macri se vanagloriaba de que los chinos nos compraban la carne. Y entonces, como los chinos son una especie de barril sin fondo cuando empiezan a consumir, porque son, no sé, 30 veces lo que somos nosotros, es una cosa infernal. Entonces, no hay tiempo de reposición si está vendiendo quien debe hacer la reproducción. O sea, si no hay planificación, lo que va a terminar pasando es que no va a alcanzar, lo que además no alcance va a ser caro, porque cuando está hablando de la vaca buena, creo que le llaman, es la carne, no es la carne gourmet, digamos, es la carne popular, es la carne que se consume, que consumimos todo, es la que nunca te debe faltar. La otra te tiene que servir para ganar recursos para otros emprendimientos, más o menos, digo, eso es lo que yo entiendo de este quilombo, ¿no? Pero me pregunto esto, si tenemos un número de lo que ha preguntado Alejandro recién, porque si no, los que, como en el caso que plantea Alejandro, son más pequeños, pero tampoco hace falta que sean ínfimamente como son los cañeros de Tucumán, que los reexplotan a veces, pobres, porque están poquititos que ellos cosechan en su terreno y después van a conchavarse en otro, qué sé yo. Pero yo no sé qué número es, pero tal vez lo que uno debería tener es también alguna zanahoria ahí, algún atractivo, porque como quiera que sea hoy, ellos un poquitito son propietarios, entonces son socios de que el precio se establece de acuerdo al que alquila. No sé si me explico. O sea, en realidad, el precio es lo que se logra vender en el mundo, ¿no es cierto? Y de ahí para abajo. Pero en eso, la relación la establece el propietario de la pampa húmeda. Ahora, el chiquito de otros lugares hoy, de alguna manera, con una menor productividad o lo que sea, pero está enganchado en eso. Entonces, cuando vos pongas retenciones y a él no le vas a disminuir porque no tiene que pagar alquiler, tenés que buscar alguna otra zanahoria, Maxi, lo lamento por vos. Tenés que pensar algo. Está clarísimo, lo que planteas, Pimpi, está clarísimo. La energía que vale para todo. Bueno, esa es mi pregunta. Está clarísimo, está clarísimo. No, definitivamente, y concuerdo, Pimpi, o sea, la realidad que vos tenés con la distribución de la producción está en función de justamente quién produce. En este caso, incluso con el productor no tan chico, ¿no? O sea, muchísimas veces con el productor que no es tan chico, por determinadas circunstancias, llámese tipo de cambio, llámese lo que se llame, y los costos asociados, y cómo creció, y la inflación que te dio, y no bla, bla, se te va generando una problemática de esquema de costos importante. Ahora, hay una realidad, cuando nosotros estuvimos bien, en los momentos que supimos estar bien, tenías margen el chiquito y tenías margen el grande. Sí tenía un margen extraordinario de esas 1000 familias. Entonces, yo lo que planteo es la zanahoria para mí, por lo menos acá y ahora, y si no, Pimpi, será un tema a analizar, yo no digo que no. Todo lo contrario, digo, lo meto dentro de la tarea para el hogar. Pero lo que nos pasó en el momento que estuvimos bien es que el margen estaba para el chico. Estaba. Entonces, la realidad es que cuando se armó lo de la 125, bueno, la 125 fue una desprolijidad terrible. No nos vamos a poner a ahondar en eso, porque ya sabemos de qué cabeza salió y lo que terminó sucediendo. Por eso decimos, mirá, no es la 125. Definitivamente lo que nosotros necesitamos es algo inteligente, planificado, entendiendo quién es quién y qué aporta cada uno. Y en base a eso, bueno, las posibilidades de armar, justamente por eso es una matriz, y coincido 100% con lo que vos decís, Pimpi, es sistémico. Si no es sistémico, sonaste. ¿Viste? A la primera de cambio se te rompe la cadena y ya sabes cómo termina el motor. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Pero eso va dentro de justamente la planificación y del armado de esta matriz, que de vuelta es una dimensión más a tomar en cuenta. Por eso yo planteo que las matrices estas tienen que ser multidimensionales. Porque si no, caemos siempre en la misma, ¿viste? Decía, la vemos en dos planos. Y no, la realidad es que, no sé, qué sé yo, ninguno de nosotros vemos en dos planos. Por lo menos vemos 3D. Bueno, listo. Intentemos, de hecho, llevar a la práctica las cosas
que tenemos que llevar a la práctica, al menos en 3 dimensiones. Y si le podemos meter más dimensiones, y bueno, mejor. Cuanto más completa hagamos esa matriz, mejor va a salir. Tampoco que sea innecesario o improductivo, pero sí conteniendo las cosas que más nos hacen llegar al punto que queremos, ¿no? Bueno, Maxi, tenemos 2 personas que van a intervenir y después vamos cerrando. Son 7:28. Una es Norma, que le pedí yo que hablara. Ella en general no habla, así que la estoy obligando un poquito. Y el otro es Fabricio Casarosa, que está lejos, allá, muy lejos, él va a decir dónde, y que tiene seguramente algo muy importante que decir. Entonces, Norma, un poquito tu intervención, lo que vos expresaste, y después pasamos a Fabricio y vamos cerrando. Es que mis dudas cuando escritas son más sintéticas, pero me saltó una duda que es la siguiente. Vos te referís a la pampa húmeda, y cuando te referís a la pampa húmeda tenemos que entender que la mayor superficie sembrada es la de soja, y la de soja es comida para los chanchos. Después también tenemos cultivos de trigo y cultivos de maíz, y otra serie de cereales, pero fundamentalmente soja, porque si vamos a pensar en alimentos, lo que es horticultura y lo que es tambo, en general son tierras periurbanas. Entonces, la primera duda que me asaltó, y voy a tratar de ser sintética y mandarte las 2 preguntas ahora, la primera duda que me asaltó es cómo incidiría esta ley que estás pensando o esta política que estás pensando de modificación de los alquileres del arrendamiento, porque en general los arrendatarios, que son los que están distorsionando, me parece a mí, yo soy bióloga, no soy economista, están distorsionando estas cuestiones, son en realidad las empresas agropecuarias, que son, digamos, empresas con tierra y no son hombres de campo. Y estos precisamente están enfocados en el grueso, y el grueso es la soja. Entonces vamos a apuntar a un grueso que no es por ahí el que nos interese. La segunda pregunta es, hay cosas que interesan fundamentalmente cuando uno plantea un proyecto de alimentar al pueblo y exportar, porque en ambos casos la calidad, como vos señalaste, es muy importante. Entonces esto se da a contramano de la aprobación de un trigo transgénico por parte del gobierno. Y también se da a contramano de lo que estamos haciendo nosotros en el ambiente, llenándonos de agroquímicos, muchos de ellos agrotóxicos, que son pescados indefectiblemente cuando se hacen controles de calidad de exportación, porque a veces aquí adentro las cosas pasan por algún otro lugar. Y por último, una pequeña sugerencia. Estos proyectos son como mesas de 3 patas. Siempre tienen que tener las 3 patas. Una es esta cuestión de los alimentos, que lo podés manejar como lo estás pensando, me parece. La otra es la Cancillería, que hoy está renga. Y la otra es lo que era el Ministerio de Agricultura, y le escuché con mucha atención a la compañera Paglieri para no chocar otra vez con la misma piedra. Llámalo agricultura, llámalo producción. Estamos pensando en la cuestión conceptual, no en cómo se llama el organismo que en su momento, en el 2040 o en el 2020, exista. No sé si fui clara. Sí, Norma, bárbaro, gracias, buenísimo los temas que traes. Déjame primero hacer algunas aclaraciones. Punto número 1, yo no estoy proponiendo ninguna ley ni nada, mucho menos. Yo lo que estoy llamando a la reflexión sobre la construcción de esta matriz, ¿no? En donde, bueno, algunos podemos meterle más, menos cabeza, participar más, participar menos, pero es solamente el aporte de decir, bueno, finalmente algún día la tenemos que tener la matriz, ¿no? Por eso no es ni una política, ni una ley, ni nada por el estilo, sino es simplemente el aporte desde ese lado. Respecto a lo que comentaste último, déjame empezar por lo último, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís de esa mesa de 3 patas, por eso yo hablé de la inteligencia que hay que tener en la apertura de los mercados. Vos dijiste la Cancillería está renga, bueno, se ve que le ves una pierna más que yo, ¿no? Entonces, qué sé yo lo que siento es que hay que meterle realmente mucho trabajo a la Argentina puesta en el mundo. Mirá, hay un tema que yo me canso de discutir con un amigo que no sé si está o si estuvo, creo que en un momento se anotó.
que siempre me charla desde otro ángulo, viene del lado del turismo, ¿no? Él me habla siempre de la marca país, la marca país, la marca país, y discutimos, tenemos grandes discusiones respecto a este tema. Y bueno, ahí hay un tema, ¿no? Cuando yo planteo que los productos argentinos y las empresas argentinas, las marcas argentinas tienen que estar en el mundo, ya sea en la exportación o en la internacionalización, es donde vos lo que estás planteando es decir, bueno, una cancillería audaz que vaya hacia el lado donde tiene que ir, que ponga en el foco los mercados en donde los tiene que poner. A mí no se me ocurre una cancillería haciendo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Qué querés que te diga? ¿Sí? Si vos me preguntás a mí, yo estoy en otra idea de tipo de acuerdo de comercio. Yo necesito mercados complementarios al mío, no competitivos al mío. Yo necesito mercados en donde mis productos tengan un diferencial en comparación de los productos de mi competencia y no allanarle el camino a mi competencia. ¿Sí? Como ha pasado en su momento, que frigoríficos brasileños vinieron a comprar empresas argentinas y después decían, no se preocupen, vamos a promocionar la producción de alimentos congelados y vamos a dar trabajo. Ah, sí, qué bonito, lo que me estás comprando, la cartera de clientes del exterior de la Argentina. Me estás llevando los clientes de la Argentina del mercado de la carne, te los estás llevando para Brasil y vos me estás mostrando una zanahoria y yo me entusiasmo con que voy a tener una fábrica de producto congelado, no. Entonces hay que tener inteligencia a la hora de pensar y planificar los mercados de exportación, los productos de exportación y por otro lado la administración del comercio, que necesitamos justamente para que nos beneficie interno y externo. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Y lo otro que habías comentado respecto al tema de lo transgénico, la problemática de... Bueno, ahí es un tema. Acá entra una batalla campal entre lo que necesitamos lograr desde el punto de vista, como dice el Papa Francisco, de cuidar la casa común, y dentro de la casa común las personas que habitan, porque finalmente esa comida no la comemos nosotros, ¿sí? Entonces, está esa batalla campal versus también la productividad extrema en función del crecimiento del volumen por la modificación genética y toda la historia. Bueno, yo creo que ni pelado ni con dos pelucas, ¿no? O sea, hay que buscar en el cuidado de la casa común el máximo rendimiento que tengamos sin destruir nuestra casa común ni las personas que la habitan, pero también no pensando en que podemos generar los mismos volúmenes si fuésemos a un tratamiento de producción orgánico o agroecológico y demás, porque eso hay una realidad que no se logra. Entonces, sí, bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, haciendo los controles que haya que hacer, porque también hay cuestiones de usos y hay de costumbres que son complejas. A ver, un caso típico. Mercado Central de Buenos Aires, al cual yo quiero con todo mi corazón. Hay una realidad, vos tenés las normas sanitarias para entrar al mercado. Perfecto, yo soy el productor. Produzco, vamos a poner lechuga. Voy a mandar la lechuga. Listo, yo ya sé que entra el camión y me viene el control. ¿Y qué hago? Y bueno, fumigo antes de que salga el camión. Y yo produje orgánico, no sé qué, que esto, que el otro, y te voy con la etiqueta porque me venís y me controlás. Y antes de entrar el camión al mercado te lo fumigo. ¿Y por qué? Porque a donde me aparece un bichito, pum, me decomisan la mercadería y chau, la tiran. Bueno, está bien, perfecto. Entonces hay que empezarle a buscar la lógica, porque si no, finalmente ese agroquímico que me acaba de fumigar todo lo que venía en esa lechuga, me lo termino consumiendo, porque pasa mucho tiempo hasta que se cae la toxicidad de ese agroquímico. Entonces, bueno, si me lo voy a terminar comiendo me hace mal, y ahí empiezan todos los problemas de salud. Bueno, entonces evidentemente hay que hacer un esquema distinto, hay que diferenciar las cosas, hay que empezar a manejar los caminos en paralelo, pero sin que se choquen, y decir, bueno,
viejo, pongamos las cosas de forma tal de que esté lo suficientemente acomodado en donde exista la producción orgánica, donde exista la producción agroecológica, donde exista la producción que no lo es y que me genere esos volúmenes, digamos, superlativos, pero con cierto cuidado de las personas y del medio ambiente, ¿no? Eso yo creo que es hacia donde hay que apuntar. Muy bien. No sé si respondí todo, Norma. Muy bien, dijo que sí. Fabricio, desde allá lejos y no hace tiempo, cerrás la lista de preguntas y intervenciones. Adelante. Gracias, gracias Jorge. Alto Río Senguer, Chubut, 1500 personas, ese es mi pueblo. Y todos los lunes a las 18 horas estoy esperando que llegue Jorge, que con su generosidad nos permite este lugar de encuentro que es muy, muy, muy importante y muy generoso de su parte. Agradecido estoy. Y por otro lado, Maxi, me gustó mucho tu exposición, muy clara, muy profunda y muchos aristas muchos temas que analizar. Ya estamos con el tiempo cumplido, simplemente quisiera mencionar un detalle en tu exposición que lo mencionaste más de una vez, que es el programa Pescado para Todos. Esa fue una decisión política que llevó adelante Guillermo Moreno y que inicialmente era promover el consumo, elevar el consumo de pescado entre la población. Simplemente se requiere una decisión política. En su momento, cuando llegaba Semana Santa, recuerdo que él venía acá a Madrid o las pesqueras e imponía que toda la población tuviese su filet, su merluza en Semana Santa. Pero después cuando se implementó el programa fue maravilloso, porque ahí, como mencionó Beatriz, creo, cuando se tomó la decisión en Secretaría de Comercio y nos mandaron a nosotros en el área de municipios a implementar esa decisión. Y era esperado el camión de cerdos para todos, pescado para todos en San Juan, en Mendoza, en lugares donde no se consume pescado, y ese pescado era de calidad de exportación, con cortes de calidad de exportación, que fue acompañado de recetas. Fue una experiencia muy, muy valiosa que sería importante volver a instalarla. Además, eso después llevó carne para todos, cerdo para todos, lácteos para todos y garrafas para todos en el norte, en Misiones. Eso es un detalle dentro de tu exposición, pero es tan cercano su realización, simplemente una decisión política de un secretario, de alguien que entienda de costo, de producción, inteligencia en la planificación, mencionaste en algún momento. Bueno, eso supimos tener en algún momento y sería bueno en esta etapa que se inicia este programa, que en toda tu exposición es simplemente un detalle, pero realizable y cercano. Agradecer y cerrar. Ya sé que es muy estricto Jorge en los tiempos, así que te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Fabricio, gracias por tus palabras, te agradezco el agradecimiento y te agradezco muchísimo todo lo que dijiste. Sí, es un detalle, yo lo mencioné como un detalle, ese detalle no por menos es importante, ¿no? Porque si no podemos estar, hablando de alimentos podríamos estar meses, ¿no? Entonces, porque justamente es lo único que sí o sí todos consumimos, sí o sí. Claro. Entonces, realmente te agradezco muchísimo lo que dijiste, las palabras. Y miren, volviendo, sin hacer hincapié en pescado para todo, vos dijiste las pesqueras. Vos dijiste las pesqueras. Sí. Nosotros tenemos un detalle acá que yo no mencioné. Pero quiero que se lo lleven en la cabeza. ¿Qué es la plataforma marítima que nosotros tenemos? Hoy por hoy, el territorio logrado por la Argentina, sumando su parte continental y su parte marítima, y lo que podemos llegar a lograr a partir de la bicontinentalidad, si eventualmente llegamos a lograr que la Antártida se tome como territorio argentino como tiene que ser. El territorio marítimo que nosotros tenemos es tremendo. La producción que nosotros tenemos en el marítimo argentino es tremendo. Tanto o más que la producción propia de la pampa húmeda.
Entonces, es importante dentro de esta matriz que yo menciono, planificar esto. Porque si no, finalmente nos estamos pegando un tiro en el pie sin darnos cuenta, porque tenemos un cúmulo de recursos por explotar que nos pueden poner en un producto bruto per cápita muy interesante. La Argentina tiene que llegar a lo que tiene que llegar. Hoy, bueno, saquemos el caso de hoy. Hoy estamos en un momento que dejémoslo de lado. Pero Argentina tiene que llegar en los próximos años a $20.000 per cápita. Y tenemos que planificar estar para la época que yo estoy hablando en $30.000 per cápita. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Claro que tenemos los recursos para hacerlo. Es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión que tenemos que tomar de generar las condiciones en el país para que se instale, ¿sí?, un modelo económico de producción, de trabajo, permanente y sustentable, que nos permita lograr ese país. Y es un modelo de desarrollo. Quiere decir que es crecimiento con inclusión. Por eso yo hablo de todo. No es solamente crecimiento, ¿eh? Es crecimiento con inclusión. Por eso yo hablo de que esta comida la comemos todos. Y que comemos lo que queremos. Y punto. Ahí termino.